¿Quieres aprender a hacer unos adornos de cordón de seda como estos? Soy Beatriz de Olvido Madrid y en unos pocos pasos te enseñaré cómo. Para hacer nuestro adorno de cordón de seda vamos a utilizar ovillos de cordón de seda en dos colores. Como veis, tienen un grosor de 0,5 centímetros y el largo que vamos a usar es de 1,30 metros. También usaremos la cinta métrica para unir los cabos de cordón, celo, un mosquetón dorado, tijeras y pegamento de contacto. Empezaremos nuestro proyecto con el cordón de seda. Yo ya lo tengo cortado, pero os voy a enseñar cómo se trabaja para que no se os deshilache. El cordón de seda se remata siempre con celo. Cuando vayamos a medir la parte que queremos utilizar de material, nunca contaremos la parte del celo. Una vez tengas la medida que necesitas, pondrás el trozo de celo a partir de la medida que has medido y justo cortarás por la mitad del celo. Esta parte es muy importante para que el cordón de seda no se te deshaga. Si cortases por una parte que no tiene celo, la propia torsión del cordón hará que se deshaga. Yo voy a quitar los cordones que he utilizado para enseñaros cómo trabajar el cordón de seda y voy a utilizar los que ya tengo medidos para nuestro proyecto. Ya tenemos medido los metros de cordón que necesitamos para el proyecto. En concreto son 1,30. Como queremos que nuestro adorno tenga dos colores, vamos a utilizar el negro y el blanco, que se complementan muy bien. Es importante que unas las puntas para encontrar la mitad exacta de tu cordón. Una vez tengas la mitad exacta del cordón, elige uno de los dos colores para atar el trabajo. Yo voy a hacerlo con el blanco. Atarlo es muy sencillo, solo tienes que hacer un nudo alrededor del cabo negro y apretar. Cuando ya tenemos sujeto el trabajo, decidiremos que dos cordones van a ser el alma de nuestro adorno. El alma es simplemente el eje sobre el que vamos a trabajar y las partes exteriores son las que van a ir conformando la forma de nuestro adorno. Voy a empezar con el cabo derecho, yo soy diestra. Lo pasaré por debajo de nuestro eje y por debajo de mi cabo derecho. Apretaré en la parte de arriba para cerrar el nudo. Lo mismo lo voy a hacer con el cabo izquierdo, el blanco. Lo paso por debajo de mi eje y lo paso por debajo del propio cabo. Esta operación la vamos a hacer 6 veces por color. Cuando ya hemos hecho 6 nudos por cada color, la manera natural de rematar el adorno consiste en hacer un nudo sencillo con las dos hebras largas, siempre saliendo hacia abajo. Por último, tenemos que igualar los cordones y rematarlos. Para igualarlos, cortaremos los dos extremos que han quedado más largos y los dejaremos del mismo largo que los dos que han quedado más cortos. No os olvidéis, para cortar el cordón, utilizar celo. Una vez tenemos terminado el proyecto, podemos rematar los cabos de cordón de distintas maneras. Yo os voy a enseñar dos, con unos trozos de cordón iguales a los que hemos usado para el proyecto. La primera manera de rematar los que voy a enseñar es con un nudo. Las puntas de celo las tendremos que rebajar. Lo normal es dejar medio centímetro de largo. Haz sobre el propio eje de cordón un nudo sencillo y apriétalo hasta llegar abajo. La otra manera de rematar los cordones es hacerle flecos. Para conseguir este efecto de flecos, tenemos que eliminar el celo de la punta, lo que está haciendo que sujete nuestro cordón. Lo destensaremos y además, si queremos un efecto más desflecado, le daremos para que se deshaga. Yo para este caso voy a utilizar el adorno de los flecos. Vosotros podéis elegir cualquiera de los dos. Si escogéis el del nudo, os recomiendo que dejéis las puntitas un poco más largas. Voy a quitar los celos que rematan mis cordones. De esta manera se podrán deshacer. Cuando ya he quitado los celos, voy a darle unos golpes en seco para que por sí solos se deshagan. Como veis, hay cabos que quedan más largos que otros. Lo único que queda ya es igualarlos. Con la tijera cortamos al largo de los más cortos y ya tenemos el charm acabado. Para colgar nuestro adorno en un bolso o convertirlo en un llavero necesitamos un mosquetón. Yo he utilizado este dorado. Vosotros podéis utilizar cualquiera que encontréis en el mercado. Espero que os haya gustado este proyecto y os animo a hacerlo en casa. No os olvidéis de seguir a Doméstica en las redes sociales y si queréis aprender a hacer un bolso de cordón de seda, tengo un curso online en Doméstica.